Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia cuarto grado, bloque 5. Temas para comprender el periodo. Causas de la independencia. Páginas 162 a 167. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con temas para comprender el periodo. Causas de la independencia. A principios del siglo XIX, la población de Nueva España vivía una difícil situación económica y social que se había agravado por las llamadas reformas borbónicas que generaron descontento en los distintos grupos sociales novohispanos. A estos problemas se sumó la invasión de Napoleón Bonaparte a España, la destitución de su rey Fernando VII en 1808 y el pensamiento ilustrado, por lo que las causas del movimiento de independencia que inició en 1810 se originaron tanto en Nueva España como en Europa. El pensamiento ilustrado. En los siglos XVII y XVIII surgieron críticas contra los gobiernos regidos por reyes en Europa. A la vez, se difundía una nueva forma de pensamiento conocida como Ilustración, la cual se caracterizaba por el uso y la difusión del conocimiento científico y la idea de que los fenómenos naturales y los problemas sociales debían explicarse con base en la razón y no en las creencias religiosas. Los partidarios de esas ideas, conocidos como ilustrados, difundieron su pensamiento a través de diversos textos que circularon tanto en Europa como en América. Los pensadores ilustrados estaban en favor de la libertad y de la igualdad de todas las personas ante la ley. Además, querían acabar con los privilegios de los reyes, la nobleza y la iglesia. Consideraban que la mejor forma de organización política era la republicana, en la que el gobierno se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los ciudadanos eligen a sus representantes para que establezcan leyes que todos deben obedecer. Los cargos del gobierno no se heredan y las autoridades solo se gobiernan por un tiempo establecido. Muy bien, les recordamos que lo subrayado son líneas de texto que les pueden servir como resumen. Continuamos. Reformas borbónicas. Hacia finales del siglo XVIII, España aplicó las reformas borbónicas en sus territorios americanos. Algunas de estas fueron: el aumento del tributo a los indígenas, la creación de nuevos impuestos, la división del territorio en intendencias, la restricción de la autoridad del virrey, la reducción del número de criollos, hijos de españoles nacidos en América, en la Real Audiencia, y la disminución de órdenes religiosas. Estas medidas privilegiaron aún más a los españoles y provocaron el descontento de otros grupos sociales, en especial el de los criollos. Por eso, hacia principios del siglo XIX, ellos serían los principales impulsores del movimiento de independencia. Además, España estaba en guerra contra Francia e Inglaterra, por lo que necesitó recursos económicos para sostenerla y recurrió a sus posesiones americanas para obtenerlos. Para ello, obligó a la Iglesia novohispana y a sus habitantes más adinerados a otorgarle préstamos, confiscó propiedades de algunas órdenes religiosas e impulsó la actividad minera. Napoleón I. Detalle del retrato pintado. BV por Francois Gerard, 1805. Es la imagen que podemos observar en la página de su libro de texto, parte central derecha. Invasión napoleónica a España. En 1789, por influencia de la Ilustración, entre otras causas, se inició la Revolución Francesa y la monarquía fue reemplazada por un gobierno republicano. Sin embargo, en 1804, Napoleón Bonaparte reemplazó la república en Francia, se proclamó emperador e inició varios ataques contra otros reinos de Europa. Estos conflictos fueron llamados Guerras Napoleónicas. En enero de 1808 el ejército napoleónico invadió España. Al someterla, Napoleón obligó al rey Carlos IV y a su heredero Fernando VII a renunciar a la corona y en su lugar nombró a su hermano José Bonaparte.
Esto significó que las posesiones españoles en América, entre ellas Nueva España, ya no tenían un rey reconocido por su pueblo, sino un gobernante impuesto por la fuerza. Estos acontecimientos influyeron para que un sector de la población novohispana propusiera la separación de esa España, gobernada por los franceses para mantenerse leales al rey Fernando VII. Fernando VII, detalle del retrato pintado por Francisco de Goya y Lucientes, 1815. Imagen que podemos observar en la parte inferior derecha de la página de su libro de texto. Seguimos. Nacionalismo criollo. Debido a las reformas borbónicas a principios del siglo XIX, muchos españoles concentraban el poder y la riqueza. Sin embargo, con el tiempo, los criollos, inconformes por no tener acceso a los altos cargos del gobierno y de la Iglesia, comenzaron a disputar el control del virreinato, argumentando que ellos tenían mejor conocimiento de Nueva España y, por tanto, más derechos que los nacidos en España. Por su parte, los nacidos en España defendían su poder, lo cual causó tensión entre ambos grupos que aumentó cuando la invasión napoleónica a España generó básicamente dos posiciones opuestas entre españoles y criollos sobre la organización política del gobierno novohispano. Por una parte, en el Ayuntamiento de México los criollos sostenían que la soberanía recaía en el pueblo y por tanto los habitantes de Nueva España podían decidir cómo gobernarse en ausencia de Fernando VII, por lo que se propuso organizar una junta de representantes de cada provincia novohispana. Esta posición era una manifestación del nacionalismo criollo, que había surgido a lo largo de 3 siglos como resultado de la integración de ideas, experiencias y conocimientos de los novohispanos, y que resaltaba el aprecio a la gente y a la tierra, el orgullo por las manifestaciones artísticas y el pasado indígena. Por su parte, la Real Audiencia, compuesta por españoles, argumentaba que Nueva España debía seguir dependiendo de la corona española, aun cuando ésta fuera dominada por Francia. El virrey José de Iturrigaray, que estaba de acuerdo con la posición del Ayuntamiento de México, hizo llegar convocatorias a todas las capitales de provincia para que mandaran representantes que integrarían una junta que gobernaría Nueva España en nombre de Fernando VII. La Real Audiencia se opuso a esto, ya que aceptar la junta equivalía a aceptar que Nueva España estuviera gobernada por criollos. Conspiraciones contra el virreinato. La Real Audiencia no estaba de acuerdo con la junta convocada por el virrey, por lo que los españoles opositores que vivían en la Ciudad de México se apropiaron violentamente del gobierno. El 15 de septiembre de 1808, a la medianoche, alrededor de 300 hombres entraron al Palacio Virreinal y apresaron al virrey, a su familia y a los jefes del ayuntamiento de la ciudad. Al fracasar el intento de conseguir la autonomía, los criollos empezaron a reunirse y organizarse para conspirar y derrocar al gobierno virreinal en algunas ciudades de Nueva España, como Puebla, San Luis Potosí, Celaya y el pueblo de Dolores en Guanajuato. A mediados de 1809 se descubrió una conspiración que había sido organizada en Valladolid, hoy Morelia, por José María Obeso y José María Michelena, a quienes se les perdonó la vida a pesar de haber conspirado contra el gobierno. En ese mismo año, Ignacio Allende organizó una junta secreta en San Miguel el Grande, en Guanajuato, actualmente San Miguel de Allende en su honor, con la intención de crear un congreso que se encargará de gobernar en nombre de Fernando VII y sustituyera a los españoles de sus puestos de gobierno. Para ese momento había una amplia red de conspiradores, siendo la ciudad de San Miguel el Grande un punto estratégico en el que Ignacio Allende, el líder más importante de los conspiradores, estableció un cuartel. Se dice que contaba con cerca de 3,000 aliados en la Ciudad de México, Celaya y Guanajuato. Ignacio Allende, siglo XIX, José Inés Tobilla. Podemos observar la imagen en la parte central de la página de su libro de texto. Autonomía, derecho que tiene un Estado para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios.
el virrey José de Iturrigaray y su familia. 1805, anónimo. La imagen la podemos observar en la página de su libro de texto, parte inferior izquierda. En 1810 se organizó una conspiración en la ciudad de Querétaro, la cual fue encabezada por Ignacio Allende, Miguel Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Aldama y Miguel Hidalgo. La conspiración de Querétaro fue denunciada ante las autoridades virreinales, quienes ordenaron la búsqueda y el arresto de los conspiradores. Pero antes de que fueran arrestados, Josefa Ortiz de Domínguez logró mandar un mensaje de advertencia a Ignacio Allende y a Juan Aldama, quienes se dirigieron al pueblo de Dolores para reunirse con Miguel Hidalgo. Ante la crítica situación, los conspiradores decidieron empezar la lucha armada. Así, inicia el movimiento que conseguiría la independencia de México en 1821. Hidalgo, Aldama, Allende y demás caudillos. Pintura de Tarazona, 1943. Observamos la imagen que se encuentra en la página de su libro de texto. Comprendo y aplico. Observa en la imagen de abajo las expresiones y vestimenta de los personajes. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Una vez visualizada su imagen, procedemos a responder. ¿Qué están haciendo? Parece una reunión para el diseño de las estrategias con las cuales continuarían en la lucha de la independencia. ¿Qué expresan sus rostros? ¿Cómo están vestidos? Atención, descontento, coraje y valentía. Algunos vestidos de campesinos, otros con uniforme militar y otro como sacerdote. ¿A qué grupo social consideras que pertenecían? A criollos, indígenas y mestizos. A partir de lo que has observado, escribe un título para esta pintura y anótalo en tu cuaderno. El título sería Reunión de estrategias de los caudillos. Explica a tus compañeros por qué escogiste ese título. Porque la pintura representa una reunión entre los líderes que lograron la independencia. Comprendo y aplico. Copia el siguiente esquema en tu cuaderno y complétalo, registrando las causas del inicio del movimiento de independencia en el aspecto correspondiente y contesta la pregunta. Vamos a visualizar el esquema. Bien. Iniciamos. ¿Por qué estos acontecimientos influyeron en el inicio del movimiento de independencia? Respuesta. Porque estos acontecimientos provocaron el descontento y hartazgo de la mayoría de la población novohispana, sobre todo de los criollos, por la difícil situación económica y social que vivía la sociedad criolla en México, por las reformas borbónicas y la invasión de Napoleón Bonaparte a España, por lo que el movimiento de independencia inició en 1810. Políticas. Invasión napoleónica a España. Reducción del número de criollos en la Real Audiencia. Y las conspiraciones. Las económicas. Exigencia de préstamos por parte de la corona española. Creación de más impuestos. Entre las sociales está la desigualdad social entre novohispanos, el descontento creado por las reformas borbónicas. Entre las culturales se encuentran las ideas de la Ilustración y el nacionalismo criollo. Con esto observamos completado el esquema. Continuamos. Causas y consecuencias. Iniciamos con la tabla de causas y consecuencias. Durante el siglo XVIII muchos hombres y mujeres creían que mediante la razón era posible acabar con la ignorancia y la pobreza. Su consecuencia,
surgieron pensadores conocidos como ilustrados, que querían acabar con los privilegios de la Iglesia, los reyes y los nobles. Siguiente causa. A finales del siglo XVIII se aplicaron las reformas borbónicas en Nueva España. Consecuencia, el malestar social creció debido, entre otras cosas, al insatisfecho deseo de los criollos de ocupar cargos públicos importantes. Siguiente causa. Inicia la Revolución Francesa en 1789. Consecuencia. Muchos reinos europeos se sintieron amenazados ante las nuevas ideas surgidas de la Revolución y sus seguidores fueron atacados. Siguiente causa. Al triunfo de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte gobernó Francia. Invadió España y obligó al rey a renunciar. Consecuencia, la población novohispana propuso separarse de España. Siguiente causa. Surgieron diferencias políticas entre españoles y criollos. Consecuencia, se formaron dos grupos contrarios, los que pensaban que debían seguir obedeciendo al gobierno español y los que querían gobernar su propia tierra. Siguiente causa. Algunos descontentos entre los que se encontraba Hidalgo llevaron a cabo reuniones para planear cómo cambiar el gobierno virreinal. Consecuencia, la conspiración fue descubierta e Hidalgo y Allende decidieron adelantar la fecha de la rebelión. Siguiente causa. Miguel Hidalgo reunió a los habitantes de Dolores el 16 de septiembre de 1810 para rebelarse en contra del gobierno virreinal. Consecuencia, dio inicio al movimiento de independencia. Siguiente causa. Josefa Ortiz de Domínguez contribuyó a la causa de independencia. Consecuencia, mandó un mensaje a Ignacio Allende y a Juan Aldama para avisarles que habían descubierto la conspiración. Así ellos se dirigieron anticipadamente a Dolores, Guanajuato, para reunirse con Miguel Hidalgo. Muy bien, una vez completada la tabla de causas y consecuencias, continuamos. Llegamos a las conclusiones. Conclusiones. A partir de la Revolución Francesa en 1789, Europa vivió profundos cambios políticos y territoriales. Muchos tuvieron su origen en las ideas de los llamados liberales, que cuestionaban la autoridad absoluta de los reyes y defendían la libertad y la igualdad de las personas. Uno de estos cambios políticos fue el establecimiento del Imperio francés en 1804, gobernado por el militar Napoleón Bonaparte. Francia extendió su dominio sobre otros territorios. En 1808 Napoleón invadió España y proclamó rey a su hermano José Bonaparte, destituyendo a Fernando VII. Los españoles rechazaron esta imposición y se organizaron en varias provincias para luchar contra los invasores. Formaron juntas provinciales de ideas liberales y reconocieron como verdadero rey a Fernando VII. Ideas liberales de la época de la Ilustración. El pueblo es quien decide el tipo de gobierno. La ley debe otorgar derechos a todos sin distinción. El gobierno debe estar integrado por representantes del pueblo. A principios del siglo XIX, la población de Nueva España vivía una difícil situación económica y social, que se había agravado por las llamadas reformas borbónicas que generaron descontento en los distintos grupos sociales novohispanos. En agosto de 1808, cuando los criollos de Nueva España supieron de la ocupación francesa, organizaron un gobierno provisional. Reconocieron como virrey a José de Iturrigaray y a Fernando VII como rey de España. Algunos españoles se opusieron porque pensaron que el rey quería independizar la colonia. En septiembre de ese año lo apresaron, tomaron el gobierno y persiguieron cualquier intento de rebelión. Entonces algunos criollos organizaron reuniones secretas o conspiraciones. En estas empezó a discutirse la idea de independizar Nueva España. Varias de estas reuniones fueron descubiertas, una en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en 1809 y otra en Querétaro, en 1810, en la que participaron Ignacio Allende y Miguel Domínguez, entre otros. Continuamos. Con esto finalizamos temas para comprender el periodo, esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para poder resolver las actividades de su libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte.
a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan resolver las actividades de su libro de texto con mayor facilidad, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en casa en las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.